Bueno, hablamos de política y para eso recibo a Germán Thalmann, colega, amigo, periodista. Bueno, un poco se especializa en la parte política y vamos a hablar acerca de lo que nos dejó estas elecciones después del balotaje. El día domingo, ya pasaron 2 días, ya la situación creo que se vislumbra un poquito más ordenado. En el día de ayer hubo muchas idas y vueltas y hoy finalmente se pudo concretar el encuentro entre el actual presidente, que hasta el 10 de diciembre es Alberto Fernández, y el presidente electo Javier Milei en Quinta de Olivos. Sobre todo estos temas vamos a charlar con Germán. ¿Cómo estás, Germán? Hola, Mari. Gracias ¿Cómo por venir estás? al programa. Gracias a vos por la Bienvenido. invitación, un gusto siempre estar contigo. Bueno, habíamos concretado de que vengas en vivo, pero no Sí. sabíamos quién iba a ser el Para ganador. vaya a ser de qué teníamos que hablar. Exacto, Germán. En principio teníamos una idea de que a lo mejor no teníamos certezas. Sí. Porque otra vez se volvieron a equivocar todos los encuestadores, ¿no? Exacto. De todos los escenarios posibles, este no estaba tampoco en la lista, de que Milei era en todos los sondeos el que tenía ventaja, pero no tanta ventaja, ¿no? Lo que llevó a un reconocimiento prematuro, si se quiere, lo comentábamos recién, ¿no? Massa salió, incluso antes de que haya datos oficiales, a reconocer y terminar con la jornada electoral decididamente apenas pasadas las 8 de la noche, ¿no? Exacto, sí, llamó la atención eso, ¿no? Y fue un buen gesto porque despejó totalmente las dudas, además era inapelable y él tenía seguramente un caudal de información y de datos que ratificaban esa tendencia, que por más que esperaban algún resultado de la provincia de Buenos Aires o algún otro escenario, no iba a ser posible revertirlo. Lo que comentaban recién con Lisandro fue muy claro, el aluvión de votos para Milei en el interior del país, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. Bueno, eso incluso en el Chaco. Claro, sí, prácticamente ganó en todas las claro, provincias. en La Rioja, provincias siempre peronistas, de bastión peronista, sobre todo las del norte, y sin embargo, incluso, bueno, la Patagonia, ni hablar, ¿no? Formosa, Santiago, provincia de Buenos Aires son los únicos distritos en los que pudo mantener. Bueno, en Chaco hubo paridad, pero igual es un escenario siempre muy propicio para el peronismo. En el noroeste, que también es una zona históricamente afín al peronismo, ha perdido. En toda la zona de Cuyo también. Bueno, en el núcleo central productivo, como aquella vez estaba pintado de amarillo, ¿se acuerdan? La bandera, parecía la bandera de Boca. Bueno, ahora claramente ahí la diferencia, lo que marcó Córdoba, 70-30, Santa Fe 60 y pico a 20 y pico. Entre Ríos también fue un resultado muy amplio para Milei, o para la lista de Milei, que obviamente tiene buena parte de voto propio y buena parte de adhesión, por el balotaje, ¿no? Bueno, ¿pensás que el pacto que se hizo con Patricia Bullrich... El pacto de Acasuso lo llamaron, Sí, ¿no? Y de Mauricio Macri ha tenido que ver en este triunfo arrasador, que ahí lo vemos en imágenes. A ver, en principio me parece que sí, nadie puede negar cómo se trasladaron la transferencia de votos de Juntos por el Cambio, que ya no existe más, de Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza, ¿no? Porque la suma de las partes es prácticamente lo que dio el resultado en esta elección. Los votos de Bullrich, más los votos de Milei, más algún voto de Schiaretti, conformaron ese 55%. Eso está claro. Después hay que ver la obediencia que tiene el elector hacia el dirigente, ¿no? Yo me animaba a decir en los análisis previos que hacíamos con Lucas, en las últimas de Pulso Local, que para mí Massa no tenía ninguna chance de pasar el balotaje, lo dijimos incluso antes de las primarias, porque la cantidad de votos no oficialistas ya marcaban una tendencia. Y en principio uno le cuesta pensar que el que no vota al oficialismo o elige una opción opositora va a revertir en la segunda vuelta. Bueno, efectivamente eso se confirmó. El voto en algún sentido por adhesión a Milei y en otro sentido por oposición a Massa es el que terminó prevaleciendo. Claro que cuando Macri y Bullrich definen y deciden acompañar y de alguna manera bajan línea para algún núcleo duro de su espacio, es como también una forma de acompañar al elector que tenía dudas, de decir, bueno, es por acá ese votante de Bullrich. Y claramente los que han perdido en esa elección son los que dijeron vamos a mantener la neutralidad, porque no hubo neutralidad. Los votos en blanco fueron muy escasos. El que anuló el voto o decidió no jugar fue muy bajo, no tuvo incidencia. Y repito, la parte de Juntos por el Cambio que no
decidió no acompañar a Milei, a nivel de dirigente, el votante fue y acompañó. Eso está claro, está demostrado en los votos. Los jóvenes también, ¿no? Llamó la atención la gran cantidad de jóvenes que lo han seguido a través de los diferentes discursos. Que muchas veces, bueno, no, obviamente totalmente opuestos al discurso o al relato de Sergio Massa, ¿no? Y sin embargo te ponías a discutir con ellos y te daban las explicaciones. Sí, es un signo distintivo de esta elección, sí, ¿no? A ver, los que seguimos política nos guiamos o vamos analizando a partir de los formatos tradicionales. Milei es un disruptivo. Se manejó por otro lado una campaña que sí, originalmente se basa en mucho manejo de redes, mucha TikTok, mucho influencer, muchas páginas y mucho contenido que apunta a ese sector, el de los jóvenes, ¿no? No es el que va a leer el diario o va a ver el noticiero, el programa de las 10 de la noche. A nivel provincial, sí, también, qué bueno, porque antes, cuando no tenías la mayoría de edad y no era obligatorio, los chicos no se acercaban a votar. Y ahí había una competencia muy clara, sobre todo con el peronismo, porque al kirchnerismo siempre se le reconoció que había recuperado la militancia, ¿no? Ese espacio, el joven, identificado con ideas más progresistas. La cámpora. Sí, básicamente, o un proyecto distinto, inclusivo, tenía a los jóvenes o a la juventud como eje principal. Bueno, hoy buena parte de eso se ha reemplazado por el sector de la Libertad Avanza, que ha trabajado muy fuerte con los jóvenes, con otro tipo de ideas, en base a las de la libertad, en base a las del liberalismo, en su amplitud, que incluso a veces hasta pueden ser contrarias a algunos derechos, cuando se habla el tema de la educación o el tema de la salud. Bueno, a una buena parte, a una buena porción de los jóvenes. ¿Pensás que ya cambió el discurso, Javier Milei? Hay un dogma político, histórico, que parecía que a Milei no le iba a tocar. Que todo discurso radicalizado al inicio de la campaña se termina moderando cuando entras en función. Primero es fácil decir de todo, pero después cuando vos llegás a la función y tenés que moderar, más en un balotaje en el que tenés que buscar no a los propios, sino que tenés que buscar a los del medio. Bueno, yo creo que sí, que hay una moderación de algunos tips, de algunos ejes, de algunos mensajes, de algunas promesas de campaña que se han moderado. Veremos qué pasa en ejercicio, en gestión. Claro. Acá ha terminado una etapa, que es la etapa de campaña, y para ganar había que a lo mejor moderar, mostrarse diferente. A Milei han hecho todo lo posible para que no se le salte la cadena, sí, para que no se vaya a la banquina. Ojo, porque fíjate las consecuencias del debate, que claramente él perdió el debate a la forma de verla de cualquier observador medio, digamos. Massa estaba mucho más preparado, fue mucho más lúcido, Milei no tuvo una posición clara, se la pasó respondiéndole las preguntas de Massa. Eso, ¿tuvo resultado electoral? Cero, absolutamente nada. O sea que a lo mejor, es más, el votante de Milei quiere eso, no el político profesional que se prepara y que te va a dar instrucciones. Quiere otra forma, se cansó de eso. Sí. Digo, en términos generales, y fue por ese lado. Exactamente. ¿Qué pasa con el nuevo peronismo? No sé si es nuevo, si es viejo. ¿Se basan todavía en los ideales de Juan Domingo Perón? Y no lo sé. Por supuesto que nadie puede mantener ideas de hace prácticamente un siglo. Hay que modernizarlas, actualizarlas. Hay algunos conceptos fundacionales del peronismo que deben estar intactos. La inclusión, la justicia social, la distribución del ingreso. Bueno, hay la protección de la industria nacional. Hay manifestaciones del peronismo en distintos matices y en distintos dirigentes. El peronismo hoy va a tener un problema de liderazgos. ¿Qué queda del peronismo? ¿Quién se salvó del peronismo? Bueno, Massa logró 45% de los votos. ¿Se va a retirar de la política? Pero perdió una elección presidencial. Esto para el peronismo es una marca. Duhalde zafó de esta y se reconvirtió después de haber perdido una elección.
quedó muy golpeado, Sí. esto Bueno, indudablemente. incluso dijo, viste, que se lavó las manos. Sí, sí, sí. Y en el discurso cuando felicita Para mí fue muy a claro Javier en su Milei, discurso. dijo en un momento dado que la responsabilidad le tocaba al nuevo gobierno. Para mí fue muy claro lo que él dijo, prácticamente como haciendo un Sí. renunciamiento a la vida Sí. política. Hoy ya lo recuperó, no sé, no se Ya va, estuvo no reunido está con su trabajando, gabinete. él no se reúne. Hay que ver ¿Pidió cómo licencias, queda. verdad, No, o no? oficialmente va a trabajar hasta el 10 de diciembre, pero delegó en su equipo el proceso de transición. ¿Y va a seguir en política? Bueno, no lo sé. Massa es un hombre de la política y, a ver, con todo respeto, hemos visto tantas versiones de Massa Ay, sí. que no nos puede sorprender. Pero eso tampoco ayudó, ¿eh? Me parece que a decidir el voto cuando fue el candidato del oficialismo. No lo sé, es la figura que han elegido, porque seguramente representaba esa posición menos radicalizada, o sea, no era Cristina, no era una representación como la que se manejó en principio de Guado de Pedro, por ejemplo, mucho más cercana a la figura de Sí. Cristina, era como la nueva figura de Alberto, más moderado, con toda su experiencia política. Bueno, no funcionó. Funcionó. ¿Quién zafa en el peronismo? Bueno, Kicillof es una figura que conserva su lugar, se volvió a ganar la provincia de Buenos Aires. Máximo no jugó, puede decir no fue mi elección, pero tampoco ha tenido resultados convincentes. Cristina es la vicepresidenta de uno de los peores, si no el peor gobierno de la historia. Ella se autoexcluye, pero objetivamente y técnicamente Sí, es la vicepresidenta en exacto. funciones. Massa es el ministro de Economía de esta gestión, más allá de que él también trató de separar o de tomar distancia de su responsabilidad en la gestión económica. Bueno, me parece que viene un proceso nuevo, hay algunos dirigentes que ya están pidiendo pista, el electo gobernador cordobés, Yarlora, que evidentemente le fue bien en su distrito y que ya es joven y que tiene proyección y que empieza a medirse, dirigentes del interior, algunos que zafaron, que mantuvieron el territorio, pero me parece que viene una etapa importante de reconversión del peronismo, en rol de opositor, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser esta transición? Bueno, hoy reunidos en la Quinta de Olivos, Sí. Javier Milei con Alberto Fernández, Afortunadamente, cerca de 2 horas, menos mal. Ayer se especulaba de que no iba a haber Sí, reunión. eso no es bueno. Eso no es bueno, por supuesto, y tenemos que tratar de dar el ejemplo también, de ser Cuesta civilizados, muchísimo, ordenados. muchísimo. ¿Por qué los argentinos somos así? No, los argentinos no, los políticos no lo son, Los no sé, políticos. yo creo que Pero hay viste que una... en otros países la transición es diferente. Pero claro, En en Chile, Chile se en llaman van a Uruguay, desayunar. Menos Brasil. En después- Brasil hubo una experiencia extraordinaria de hace algunos ¿Sí? años, la primera gobernación de Lula cuando asume, el presidente saliente le puso un equipo a trabajar en la transición a su cargo, abrió todo, Ajá. le dejó, un ejemplo, digamos, que Sí, se analiza, sí, sí. porque fue el ideal, nadie Sí. repite eso. A ver, hace poco ni siquiera hubo traspaso de mando en nuestro país, o sea No, que siempre sí. es un proceso... ¿Por qué? ¿Somos muy complicados? Y sí, porque hay egos, muchos egos en la política, hay Pero no debería ser desconfianza. así. No debería apoyarse más allá, es lo que eligió la mayoría. Pero o sea, estamos pidiendo algo que El nuevo no- presidente Javier Milei, acompañemos a ese Sí. presidente. Sí, bueno, pero no es lo que se estila en este momento. Ojalá, digamos... ¿Sigue habiendo el odio, la grieta, Sí, el claro, rencor? creo que está tan Sí. presente como siempre y se manifiesta. Ojalá podamos recuperar, pero esas situaciones se van a dar a partir de que la sociedad ponga el foco en otras cuestiones. Hay que pasar lo urgente, y lo urgente es el kilo de pan y de yerba y de carne de mañana. Las tarifas, la luz, la nafta, Sí, bueno, las hoy vi varias jubilaciones, los personas, sueldos, varios eso es automóviles urgente. haciendo cola en las estaciones de servicio del centro, ¿no? Y sí, bueno, porque es innegable que alguien va a tener que tomar... ¿Sigue la campaña del miedo instalada? No, es la campaña de la realidad, más con Milei electo presidente. Lo iba a hacer Massa de alguna manera, no sabemos cómo. Milei ya dijo cómo lo va a hacer, sin gradualismo. Hay una obligación, sobre todo desde el punto de vista de la concepción política y económica de Milei, de sincerar los precios relativos, todo lo que está aplastado por definiciones que tienen que ver con no mover el tipo de cambio y no generar más inflación de la que hay. Tiene que ver
con las tarifas, con el combustible particularmente, con algunos precios de productos de la canasta que tienen precios regulados. Sí. ¿No? Bueno, en su concepción eso no se va a dar y eso se va a liberar. Y cuando eso se libere, obviamente que va a haber un impacto. Por eso que el mismo tipo de cambio que ya se sincera por otros carriles, se extendió el plazo, el tipo de cambio para exportaciones, está alrededor de los 6.50, digamos. Es una forma de blanquear lo que no se puede definir hoy, que todavía está en 375. ¿Qué va a pasar con los sindicatos? Bueno, no lo sé. Aquí Milei tiene algunas propuestas en relación a las leyes laborales y demás, en base a lo que tiene que ver con, por ejemplo, uno de los gremios que es el de la construcción, sobre el que hizo eje para las políticas de trabajo, si se quiere, de flexibilización laboral, para ponerle un nombre genérico. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se convive en una necesidad imperiosa de ordenar algunas cuentas, algunos números, y ver qué impacto tiene en lo social, que no hay que perderlo, obviamente, y acá es donde se van a tener que prestar y presentar, ojalá desde todos los elementos que otorgue la representación republicana, la paz social, digamos, pero pedir por los que van a quedar excluidos o heridos, lo dijo Milei, estaremos atentos también. Vamos a ver de qué forma. No está en su paradigma la asistencia social tradicional. Veremos qué va a ser, porque seguramente lo que se viene de ahora en adelante, y lo quiero remarcar, probablemente se hubiese venido igual con Massa, pero con Milei inexorablemente vamos a un proceso costoso, doloroso, que va a extenderse un tiempo hasta que, según él, se normalicen algunas variables y empiece una etapa de crecimiento. Y en ese momento, obviamente, que puede haber mucho costo social, ¿no? No sé si me vas a poder responder esta pregunta, la del millón. ¿Lo van a dejar gobernar? Y aquí es una pregunta clave, Marina, porque no se gobierna solo con el 55% de los votos de esta elección. Sería una forma para decir, miren, a mí me eligió más de la mitad de los argentinos, quieren ir por acá. Esto implica aprobación de leyes, negociaciones. Milei no tiene ningún tipo de mayoría en el Congreso. Vamos a ver cómo se tejen estas alianzas. No tiene gobernadores, no tiene intendentes. No tiene tampoco, no es una persona que demuestre tener una vocación de diálogo político, no está en su esencia, digamos, de sentarse a charlar. No es Massa, es la antítesis de Massa, que seguramente hubiese hablado con todos, pero es lo que hay y es lo que se eligió. Y me parece que corre con un respaldo que le puede dar el macrismo, ya ni siquiera Juntos por el Cambio, el macrismo, Bullrich, algunos dirigentes de ese espacio, para darle más soporte institucional desde el Congreso, algunos que puedan integrarse en el gabinete, algunos gobernadores que, sin ser esencialmente del PRO, pueden colaborar. Vamos a ver qué pasa con Santa Fe, es muy importante, el gobernador es de esencia, origen radical. Vamos a ver cómo se juega y qué rol cumple los legisladores santafesinos. Hay legisladores Juntos por el Cambio que claramente van a trabajar en ese, diría, interbloque entre La Libertad Avanza y algún espacio del PRO. Bueno, vamos a ver. El peronismo siempre está atento. Ojalá ejerza un rol opositor serio y responsable. Así se maneja la democracia, equilibrio de poderes, desde lo institucional. Repito lo que dijo Milei, dentro de la ley, es una frase del general, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Que así sea. Ojalá. Gracias, Germán. Un placer gusto, que vengas al programa como siempre, hasta cualquier momento. Nos vemos. Gracias. Queda una elección, ¿eh? Queda una elección. Sí, la de diciembre. Alguno entenderá que se... Nosotros que somos de Boca sí lo entendemos. Bueno, pero después vamos a charlar también con esta transición que está viviendo Toselli con Pinotti, sí, ¿no? Muchísimo. Todo un tema. Más adelante te invito. Dale.